Cuéntanos lo que ves. Dinos cómo empieza tu día. Mira lo que pasa en la ciudad. Manda mensajes de texto o voz al WhatsApp. Buena costumbre. Más 569-6489-6709. Estamos en línea contigo. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro entrevistado. Le damos la bienvenida a Michel Delerve. Creo que estoy pronunciando bien tu apellido, Michel. Experto en gestión de emergencia, con una vasta también experiencia en este tipo de catástrofes, también como asesor. Así que esperamos que podamos analizar en profundidad lo que llevamos de emergencia producto de los incendios forestales. Michel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el No, contacto. gracias a ti, Michel, experto en gestión de emergencias. Recién hablábamos con el director de la CONAF, Rodrigo Jara, hace unos minutitos atrás aquí en Buena Costumbre. Hay cifras más esperanzadoras, todavía el verano no termina, sin duda que la emergencia Así sigue es. siendo emergencia, pero al menos uno de los incendios más mortíferos en Santa Ana está controlado, lo que da un mayor respiro, ¿verdad?, aquí a la ciudadanía en la región del Biobío. ¿Cómo seguimos avanzando después de que se enfrente el fuego, Michelle? Ahora todos los recursos están enfocados, ¿verdad?, en tratar de levantar, ¿verdad?, a las personas que fueron damnificadas y también al combate de las llamas que todavía siguen activas. Pero después de esto, ¿qué es lo que debería venir? ¿Cuál es la reflexión que se hace producto de esta gran emergencia que ha costado la vida de 25 compatriotas, ni más ni menos? Así es. Yo creo que, bueno, lo primero, lo que señalas tú, ¿no? La situación la condición ha mejorado. Sin embargo, esta semana no olvidarnos que tenemos altas temperaturas en parte importante de las zonas afectadas, principalmente desde la región metropolitana y también hasta la región, parte de la región de Araucanía también podría ser potencialmente complicado para lo que sabemos que son incendios de comportamiento extremo que se dan bajo ciertas condiciones. En ese sentido, es parte probablemente de lo que tenemos que aprender y que lamentablemente hasta el día de hoy no ha habido cambio, independiente que la información la tengamos, y por eso yo siempre señalo que una cosa es la vivencia y otra cosa es la experiencia. La experiencia tiene que ver en estos casos con sistematizar información existente y ser capaz entonces también de lo que se llama lecciones aprendidas. Lección aprendida, información, experiencia conocida, cambio realizado. Si no hay cambio, no hay lección aprendida. ¿Y por qué te lo señalo esto de manera tan puntual en este momento? Porque debemos comprender que lo que hemos estado viviendo esta temporada en materia de incendios extremos, de comportamiento extremo, es algo que conocemos por lo menos desde el año 2012 con bastante regularidad en Chile. Es decir, hay un 1% de los incendios que no estamos preparados para manejarlos. Solo el 1% es un número pequeño, pero que tienen esta capacidad de crecer a un punto de generar dos cosas. Uno, quiebre de stock de recursos, es decir, los recursos que tenemos no son suficientes ni adecuados. Y en segundo lugar, cuando se van generando simultaneidad, entonces ese quiebre de stock de recursos se hace más crítico y más posible, y por lo tanto lo que hace es que no hay nada desde el punto de vista de las variables que nosotros manejamos que puedan contener los incendios, y por lo tanto crecen y se genera un círculo vicioso en ese sentido en términos de demanda de recursos que no disponemos. Eso es sumamente importante para la preparación. Ahora, tenemos un desafío y lo que tú señalas es que también no debemos olvidarnos, otro elemento que debemos aprender y que debemos generar el cambio y que también está presente en nuestras emergencias, que aquí la llama se apaga pero la emergencia no se termina, y por lo tanto tenemos miles de personas que están afectadas no solamente por vivienda, sino que también tiene que ver con su sustento, tiene que ver con los animales, la gran cantidad de animales fallecidos, las plantaciones afectadas, y por lo tanto ahí hay un desafío tremendo en materia de lo que en gestión de emergencia se llama recuperación, la fase que implica labores de reconstrucción, recuperación del bienestar económico, social, físico y emocional de las comunidades. Quizás partiría por señalar que hay dos cosas inmediatas que debemos aprender y son las que te señalaba.
Claro, Michelle Deler, estamos hablando con experto en gestión de emergencia. Michelle, claro, los recursos siempre son escasos para poder, verdad, mitigar lo que ha pasado en materia de reconstrucción, en materia de poder, verdad, ir en ayuda al sustento económico de las personas y también, evidentemente, de los recursos que están disponibles para enfrentar las llamas, verdad, para apagar los incendios propiamente tal. Sin embargo, podemos ser un país millonario y tener muchos recursos, sin embargo, la etapa preventiva es la más importante, ¿verdad?, para evitar que esto suceda. Y ahí también mucho se ha hablado de distintas cifras, ¿verdad?, en cuanto a la intencionalidad. El gobierno, si bien no desconoce que es propio de la actividad humana que se cometen los incendios, sin embargo, ahí hay dudas porque todo esto es materia de investigación, investigaciones que son muy difíciles además llevar a cabo respecto de poder identificar el origen de los incendios, ¿verdad?, las personas culpables que tanto intencional como accidentalmente podrían haber provocado un incendio forestal. Más allá de estas cifras, sin duda, si tienes alguna opinión, también es valorada, pero hay otras aristas en la prevención más allá de perseguir, ¿verdad?, estos hechos, estos delitos. Muchos han hablado de la gestión forestal, también van a estar en investigación las empresas eléctricas, ¿verdad? Recordemos estos episodios que tuvo la CGE en 2017 que también provocaron incendios producto, ¿verdad?, de no tener una faja de seguridad apropiada en las instalaciones eléctricas y que es su obligación hacerles mantenimiento. Esto no sucedió. Entonces hay distintos factores para poder también planificar la ciudad. Michelle, ¿cómo ves tú todas esas aristas que son muchísimas? Sin duda me faltan. Así que para que puedas hacer ahí un análisis general del tema. Preventivo. Quizás si partimos por lo que ha sido polémica durante estas últimas semanas, ¿no? Que tiene que ver con la intencionalidad, pero no centrarme solo en eso, sino que además poder un poquito desagregar las cifras, porque la verdad es que es curioso, porque lo que te voy a señalar es que todos dicen lo correcto. El tema es dependiendo de qué lado tú mires el edificio, cuál es la visión que tú vas a tener de ese edificio. Por lo tanto, cuando hablamos de intencionalidad a nivel nacional, estamos hablando de que históricamente, por lo tanto quiero señalar otro tema, no es un tema de novedad como aparentemente está quedando instalado el tema de la intencionalidad. Tenemos estadísticas, te voy a señalar solamente que entre el año 2003 y la temporada pasada, en general el 35% de los incendios a nivel nacional son intencionales, ¿ya? Sin embargo, si uno va a lo que implica la región del Biobío, Ñuble y Araucanía, antiguamente, ¿cierto? Digamos, antiguamente hace pocos años atrás, solamente Biobío y región de la Araucanía, estamos hablando ahí que las cifras son significativamente mayores y que no se acercan por nada a ese 35% y que incluso en algunos años podríamos haber llegado al 70% de intencionalidad de los incendios. Por lo tanto, no solamente tenemos que ver los promedios nacionales, tenemos que ver las cifras locales para caracterizar también qué fenómenos están asociados. Tú me hablas muy bien, ¿cierto?, de lo que es la prevención. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que a nivel nacional tenemos un 35% de incendios intencionales, pero por lo tanto tenemos cerca más de un 50% de orden casual, la verdad es que estamos hablando de que ahí tenemos un alto número de incendios proporcionalmente que corresponden al mundo social, al mundo político, al mundo educativo, que tiene que ver con la prevención, ¿ya? Por otra parte, tenemos un mundo que tiene que ver con el de orden público, con el de seguridad, con el judicial, el investigativo, que corresponde a los intencionales. Por lo tanto, vuelvo nuevamente a la realidad local. Cuando nos vamos a Biobío, Araucanía, el Ñuble, probablemente cuando digo que está sobre el 60% histórico, ¿podría cambiar este verano? Sí, pero la verdad es que estamos hablando de cifras muy altas. Tenemos un alto porcentaje que corresponde a orden público, tiene que ver con seguridad, porque estamos hablando de intencionalidad. Ahí la verdad es que poca prevención se puede hacer porque estamos hablando de personas o grupos de personas que intencionadamente van a ir a quemar. Ahora, la intencionalidad también cambia. Si bien recordarás tú hace algunas semanas o algunos días atrás, hubo una persona detenida en la zona centro-sur que fue inimputable, porque era una persona que tenía problemas, ¿cierto?, mentales y por lo tanto, o de salud mental y por lo tanto fue inimputable. Bueno, pero ese es un tipo de intencionalidad. Es una intencionalidad
que tiene que ver con que es una persona que probablemente disfruta del fuego, pero no que busca necesariamente generar grandes extensiones de daño. En el caso de la zona, de la macro zona sur, lo que estamos teniendo probablemente con ese alto nivel de intencionalidad es otro tipo de intencionalidad, es una que busca más bien generar daño. Entonces, ahí voy al otro punto que también tiene que ver con la prevención y las acciones que hacemos. Una cosa es la ignición, cómo yo prendo un incendio o cuando se enciende y se inicia este incendio, y que por lo tanto ningún incendio parte de 100.000 hectáreas o de 1.000 hectáreas. Todos parten de una superficie pequeña, y hasta dónde llega ese incendio, hasta dónde crece. Entonces, una parte es prevención, disminuir la probabilidad de ocurrencia. Sabemos que en la zona macro sur está complicado ese tema, no ahora solamente, yo te diría que los últimos 4 o 5 años nos muestra una situación más preocupante que lo histórico. Y por lo tanto tiene que ver con las capacidades de combate. Y ahí en las capacidades de combate tenemos que adaptar nuestras herramientas para enfrentar estos incendios que crecen muy rápido y que hay que detenerlos también, obviamente, muy rápido para que generen poco daño. Es decir, quizás en resumen señalar, ¿nos importa en este momento la cantidad de incendios o cuánto generen estos incendios en materia de daño? Básicamente, si tuviésemos 10.000 incendios, pero generaran 20.000 hectáreas de daño, ¿nos importa más el número de incendios que tener 10 incendios que nos generen 100.000 hectáreas de daño? Lo que a nosotros obviamente nos interesa es que haya poco daño. Ojalá tengamos pocos incendios, pero la verdad es que en estos momentos, cuando tenemos la segunda temporada más catastrófica en superficie, pero ahí tiene que ver también con otro elemento, tenemos probablemente la más catastrófica en materia de impacto social, económico e incluso también en algunos aspectos ambiental. La verdad es que debe llamarnos a reflexionar, pero más que reflexionar, sobre todo a tomar medidas, porque lo que estamos conversando no es algo que estemos descubriendo en esta temporada, está presente en la última década. Claro, Michelle, así es, ha sido también reflexionado también aquí por autoridades y académicos de la región, del Biobío, de que muy poco se ha avanzado en todo este análisis para poder contener este tipo de emergencias. ¿Dónde y en qué momento, Michelle, entran en juego los factores climáticos que también necesitan muchísimo cuando se habla de incendios forestales? El llamado cambio climático, ¿qué rol juega? Porque finalmente el cambio climático no lo podemos contener las personas, sin duda es algo que está permanentemente y que se va a ir agravando con el tiempo. Bueno, como muy bien tú lo señalas, es una variable que es conocida, pero que es muy poco manejada por nosotros. Por decir, podríamos nosotros de una u otra manera ir colaborando, pero cualquier cambio va a ser en el tiempo, va a ser en el largo plazo. Y de hecho, esa es una condición que nosotros sabemos y que no debemos sorprendernos. El año 2012 tuvimos ya un incendio forestal que quemó 17.000 hectáreas en Torres del Paine y que se caracterizó, entre otras cosas, por clima extremo. Básicamente un incendio que parte, insisto, siempre de una superficie pequeña, que básicamente viene mucho viento, que hay demora. El que fue de un turista, ¿verdad? Sí, exactamente. Y que mira y que cómo no tuvo nosotros... ninguna pena, no, se fue sobreseída bueno, la causa. Y ahí tenemos un tema, por ejemplo, cómo nosotros hacemos esa lectura, ¿no? Porque básicamente nos centramos en dónde se inicia y por quién se inicia el fuego, pero nos olvidamos que incluso la comisión investigadora de la Cámara de Diputados logró acreditar fue que prácticamente durante 72 horas el combate fue muy escaso. Es decir, durante el incendio partió a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana del día siguiente se comenzó a combatir, y durante las primeras 72 horas los recursos disponibles para combate fueron muy escasos, por lo tanto ese incendio prácticamente tuvo un crecimiento absolutamente libre, y en las 72 horas quemó 9.000 hectáreas. Por lo tanto, estamos hablando de que, claro, nos quedamos con el inicio, con la ignición, pero nos olvidamos que bueno, ¿y cuál era la capacidad de respuesta que teníamos? Bueno, dicho eso, entonces nos vamos a esa época
pero nos vamos también a que durante la última década, de los últimos 10 años, 6 hemos tenido temporadas récord a nivel histórico, como las temporadas más catastróficas en términos de superficie, de las cuales tenemos registro, que es la década de los 60. Entonces, cuando voy con el tema de lo que tú muy bien señalas, con el tema del cambio climático, es algo que no se ha hecho presente en esta temporada, se ha hecho presente en la última década, por lo tanto, es una variable conocida que no manejamos, pero que además tiene una década que nos está mostrando su capacidad de incidir, por ejemplo, en la propagación, en el caso cierto de los incendios forestales, a partir de condiciones de sequía, disponibilidad de combustible, altas temperaturas o clima extremo, que en el caso del verano se reflejan en olas de calor. Esas condiciones son conocidas y por lo tanto la pregunta es cómo, conociendo esas condiciones que favorecen la propagación y la generación de incendios de comportamiento, o perdón, la propagación y así el desarrollo de incendios de comportamiento extremo, somos capaces de prepararnos mejor y también de hacer acciones de prevención. Pero insisto, como señalo, cuando hablamos de prevención debemos separar aquello que corresponde al mundo social y que donde efectivamente podemos hacer prevención y aquello que tiene que ver con el mundo del orden público, la seguridad y que tiene que ver con abordar aquellos elementos asociados a la intencionalidad que dependiendo de dónde nos encontremos en el país va a ser muy baja y en otros lados, como en el caso de la macrozona sur, va a ser muy alta. Muchas gracias, Michelle Deler, por tu análisis, experto en gestión de emergencia, aquí analizando los incendios forestales. Y como bien señalas, Michelle, la prevención también tiene distintas aristas y también debe tener una pertinencia territorial, porque las cifras no son las mismas a lo largo del territorio, por ejemplo, con respecto a la intencionalidad que sube, ¿verdad?, aquí en la macrozona sur. Muchas gracias, Michelle. No sé si quieres hacer algún llamado o despedirte de alguna forma especial. Aquí estamos disponibles también. Bueno, muchas gracias y solamente hacer lo que tú, enfatizar lo que tú señalas, la pertinencia local, ¿no? Claro. En gestión de emergencia se señala que todas las emergencias son locales. Otra cosa es que tú en un momento dado para abordarlas requieras, por ejemplo, logística, Claro, que sea fuera de una localidad, pero la dinámica local, desde lo cultural hasta lo que estamos haciendo, ¿no? Una debida lectura de las cifras y la caracterización del origen y causa de esos incendios, son dinámicas eminentemente locales. Por lo tanto, es importante hacer esa diferenciación y por eso los sistemas modernos de emergencia son desde la base hacia el centro y lamentablemente nuestro país sigue siendo extremadamente centralizado. Si la llama no golpea a Santiago o no golpea las puertas del Poder Ejecutivo en el nivel central, parecería que todo básicamente se hace más lento en términos de respuesta. Muchas gracias, Michelle Deler, por tu análisis y que tengas un buen día martes y lo que queda de semana, obviamente. Muchas gracias a ti, Michelle. un abrazo. Vamos y volvemos.